Bienvenido a OnePi. Hoy le voy a hablar de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Las ecuaciones logarítmicas son aquellas en que la incógnita se encuentre en el argumento del logaritmo. Y las exponenciales, como el nombre lo dice, en el exponente. Vamos a ver varias distintas clases de ecuaciones para ver cómo se aplican. Por supuesto que las propiedades del logaritmo son importantes, ¿sí? Empezamos. Bueno, vamos a recordar la definición del logaritmo que dice que el logaritmo de base b de a es igual a n. Si solo si la base elevado a la n me da a. Ejemplo es que el logaritmo de base 3 de 81 es igual a 4. ¿Por qué? Porque la base que es 3 elevado al resultado que es 4 me da 81. Esto se puede hacer en calculadora también haciendo un cambio de base que decimos logaritmo de 81 dividido el logaritmo de 3 igual y me va a dar el número 4. Anoté las propiedades del logaritmo para no olvidarse, que dice que el logaritmo de base b igual a 1, el logaritmo de base b de 1 igual a 0, el logaritmo de un producto es el logaritmo de la suma de cada factor, el logaritmo de una división es el logaritmo de la resta del numerador y el denominador, el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, el de una raíz es el logaritmo del radicando dividido su índice, y cuando yo tengo b elevado al logaritmo de base b de a, eso vale a. Y el cambio de base, que el logaritmo de base b de a es el logaritmo de la base que yo quiero de a dividido el logaritmo de la base que elegí de b. Un ejemplo para recordar esto, por ejemplo, logaritmo de base 2 de 8 es 3. ¿Por qué es 3? Porque si ustedes hacen en la calculadora logaritmo de 8, base 10, por eso no pongo nada, base decimal, la base decimal, hago logaritmo de 8, digo logaritmo de 2 y la base ese asterisco que yo llamé la nueva base, la considero base 10 y obtengo un resultado que me va a dar 3. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios. El primer ejercicio es un logaritmo de base un tercio de menos x más 4 más 2 igual a 0. Si ustedes observan, hay un solo logaritmo. Así que lo que yo quiero hacer es dejar ese logaritmo solo. Por eso el 2 que me está molestando lo paso al otro lado con el signo cambiado porque está sumando y el signo cambiado es menos 2. Después, ¿qué aplico? Para eliminar el logaritmo lo que voy a hacer es la definición. Un tercio elevado a la menos 2 me da esto. Y es lo que hice acá. Un tercio de la menos 2, acuérdense que el menos es darlo vuelta, me da 3 al cuadrado, igual a menos x más 4. Bueno, paso la x positiva para acá y este lo paso para acá. Por eso me quedó x positiva y me queda 4 menos 9. Y el resultado es menos 5. ¿Sí? La verificación, siempre hacen la verificación porque a veces no se pueden verificar. Lo único que hice fue reemplazar la x por menos 5. Hice la verificación y se verificó. Así que el resultado verdadero es menos 5. En este ejercicio ya aparecen dos logaritmos. Es decir, que lo que tengo que hacer primero de todo, de los dos logaritmos que me aparecen, es preguntarme si las bases son iguales. Y como observamos, las bases sí son iguales. Fíjense que tengo base 5 y base 5. Es decir, que si tengo las bases iguales, lo puedo juntar en un solo logaritmo, porque tengo dos logaritmos restando. Es decir, que lo junte logaritmo de base 5 y como es una resta, es una división. X más 12 dividido x más 2. Yo les aconsejo que pongan la división de esta forma, así no se complican tanto. El 1 que está restando lo paso positivo al otro lado. Y después que ya me quedó un solo logaritmo, ¿qué aplico? Definición. Esto elevado a esto me da esto. ¿Qué es lo que hice acá? Bueno, después ya me quedó una ecuación en x. Es decir, que pasé este multiplicando, distributiva, junté las x a un lado, los números al otro, despejé y obtuve el valor. Por supuesto que siempre reemplazo en la x de la ecuación que me dieron y observo si se verifica. En este caso se verifica. Este es otro caso en el cual el logaritmo está al cuadrado. Y la propiedad que nosotros conocemos es que el logaritmo de una potencia, no el logaritmo al cuadrado de x. En este caso, en el segundo término que tengo, ahí sí puedo pasar este 2 al otro lado, porque este es el logaritmo de una potencia que es el exponente por logaritmo de la base, que es lo que hice ahí. Después pasé el 8 restando, pero al logaritmo al cuadrado de x no le puedo aplicar nada. Es decir que como ya no puedo juntar logaritmo cuadrado con logaritmo de x, pues son dos cosas distintas, lo que voy a hacer es un cambio de variable. Voy a cambiar al logaritmo de x al logaritmo de x, ¿por qué? Por una letra, z. Y digo, z al cuadrado más 2z menos 8 igual 0. Y ya me quedó una ecuación, si ustedes observan, cuadrática. Es decir que debo aplicar resolvente. La aplico
y obtengo dos resultados, en el cual estos son las z, pero z dijimos que era el logaritmo de x. Es decir, que el logaritmo de x igual a 2 y el logaritmo de x igual a menos 4. ¿Y qué aplico? Definición. La base que es 10 elevado a la 2 es x y la base que es 10 elevado a la menos 4 es x. Los resultados los tienen acá y después verifico los valores de eso en la ecuación dada y si se verifica los dos resultados son verdaderos. Vamos a ver ahora ecuaciones exponenciales aplicando logaritmo en algún momento, ¿sí? Si observamos acá tenemos una igualdad en el cual en una de las igualdades hay una variable x que yo quiero saber. ¿Cuánto vale esa variable x? ¿Sí? Es decir que lo primero cuando yo tengo una igualdad, lo primero que me hago, si el número que me tengo acá, lo puedo descomponer en la base 3 que tengo acá. Y acuérdese descomponer como era. 243 lo dividen por 3, le da 81, lo dividen por 3, le da 27, lo dividen por 3, le da 9, lo dividen por 3, le da 3, 3. O sea, ¿cuántas veces está el 3? 5 veces, por eso puse 3 a la 5. Y si observan, las bases son iguales, así que yo puedo tachar las bases y copio los exponentes. Y despejo la x. Por supuesto que después ese número lo reemplazo en la ecuación dada y veo si se verifica. Ahora fíjense en el segundo ejemplo que puse. Acá ya no tengo no tengo una igualdad, sino tengo una separación de términos. Así que vamos a trabajar en las propiedades de potencia, el primer video que expliqué, propiedades de potencia. Y acá tengo 2 elevado a la 2x. ¿Qué pasaba cuando se multiplicaban los números? Era potencia de potencia, es decir, yo puse 2 a la x al cuadrado. Y cuando había una suma, era lo mismo que poner un producto, ¿sí? 2 a la x y 2 a la 1. 2 a la x y 2 a la 1. O sea, estoy aplicando la propiedad de potencia, digamos, en forma contraria a lo que aplicaba antes, ¿cierto? O sea, en vez de cerrarla, la abro, ¿sí? En vez de más, pongo por. ¿Y para qué hice esto? Porque yo tengo un 2 a la x al cuadrado y acá tengo un 2 a la x. Pasa lo mismo con el caso que hicimos en el ejercicio anterior del logaritmo. Voy a tener que hacer un cambio variable, tomando a z como 2 a la x. La tomo como me queda z al cuadrado menos 2z más 1 igual a 0. Aplico resolvente y me da que las z son iguales y me da 1. ¿Sí? Reemplazo, digo, 2 a la x igual a 1. Y ahí me pregunto, el 1 lo puedo empezar como pensé el 243 en función del 3. El 1 en función de 2 lo puedo pensar, sí, 2 a la 0. Porque 2 a la 0, cualquier número de 2 a la 0 vale 1. Es decir que ahí me quedó x igual a 0. ¿Sí? Ahí lo verifico. Se verificó si aquel resultado es x igual a 0. Este ejercicio, si lo ven, vamos a separar en términos que es muy importante, ¿sí? Tengo varios, en todos los términos tengo x, así que yo voy a tratar de juntar esa x de alguna manera. Es decir, que yo lo que voy a hacer acá es que a este le puedo aplicar una propiedad. Si ustedes se acuerdan, cuando yo tenía x a la n por x a la m, ¿qué se hacía con los exponentes? Se sumaban, ¿cierto? Es decir, que yo puedo ver cuando hay una suma, abrirlo en dos potencias de igual base y los números correspondientes. En este caso sería 2 a la x más 2, pongo 2 a la x por 2 a la 2. Lo abro. Y lo mismo que hice con este, y a este lo dejé igual porque no puedo hacerle nada. Si ahora ustedes observan, van a ver que tengo 2 a la x como común. Fíjese que está 2 a la x, 2 a la x, 2 a la x. Se repite en todos los términos. Es decir, que puedo aplicar factor común. Es decir, que lo saco como factor común y copio lo que me sobra. 2 al cuadrado, el 2 a la 1. Y ojo que esto también se olvidan mucho, es que existe el 2 a la x. Por eso es que pone el 1. Se olvidan el 1. ¿Sí? Acá hay un 1 delante. ¿Sí? Es decir, que hago la cuentita, me da 7. Despejo la x y me llego a este resultado, que 2 a la x igual a un 16. Sí, pero yo puedo pensar un 16 como base 2. Y vamos a ver, 16 lo puedo descomponer, que me da 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2. 2 a la cuarta me da 16. Pero es 1 sobre 2 a la cuarta. Así que lo puedo pasar como esto que está en el denominador al numerador, sí, como menos 4. Y es lo que yo puse ahí. Bueno, simplificar y me dio x menos 4. Por supuesto que si la verificación se verifica, el ejercicio está bien hecho. Bueno, este ejercicio, como se ve, no tiene ni sumas ni restas, son todos productos y divisiones. Cuando tengo productos y divisiones, lo que se trata de hacer es tratar de que tengan todas las mismas bases.
¿Y podremos hacer eso? Vamos viendo. El 9 lo puedo pensar como 3 al cuadrado. El 3 lo dejo. El 27 como 3 al cubo. Y el de 81 como 3 a la cuarta. Después me pregunto, esto es potencia de potencia. Puedo multiplicar. Ojo acá que es 2 por, o sea, se hace la distributiva. 2 por 2x, 2 por 3, que es lo que hice acá. Acá lo dejo igual. Y acá también, hice distributiva. Me quedó esto. Esto es una división de bases iguales. ¿Qué se hace con los exponentes? Se restan, que es lo que puse acá. Y acá es un producto, es decir, que sumé. Ojo en cuando está ese menos, en el cual acá tienen x menos 2, este menos, ustedes tienen 4x menos 6, entre paréntesis, menos x menos 2. Esto queda igual, 4x menos. Y este menos me cambia todos los signos de adentro, así que me queda menos x y este me queda más 2. Junto las x, junto los números, obtengo resultado. Lo mismo de ambos lados. Como ahora ya está, lo que yo buscaba, que las bases sean iguales, tacho las bases y copio los exponentes de cada lado. Bueno, junto las x del lado, número del otro, resuelvo y el ejercicio está. Este es el último ejercicio y lo que hice traté de que tenga bases distintas. El 4, el 3, la base 4, base 3, base 3 y base 2. Pero las bases 3 las puedo juntar. Y acá las junté. Y el 2 también, porque el 4 lo puedo empezar como 2 al cuadrado. Así que tengo también juntadas las bases. Todavía no puedo hacer nada en este miembro, porque tengo una separación de términos. Pero yo, el 2 elevado a una resta, la puedo transformar en un producto tomando que me quede el menos 1. Lo mismo hice acá, lo abrí. ¿Por qué lo abrí? Porque yo, al tener dos términos, observo que tengo en común estos dos términos. Es decir, que puedo sacar factor común. ¿Sí? Es decir, que saqué factor común y me quedó 1 más 2 a la menos 1. Y de este lado hice lo mismo. Es decir, que ya tengo tengo una forma que esto me da un número y esto me puede dar un número. El fin mío es juntar las x, así que que está acá lo voy a pasar abajo en el denominador del otro lado y a esto lo voy a pasar acá. Voy a juntar número con número y las x con las x. Esto, 3 a la 1 medio es raíz de 3. 3 a la menos 1 medio es 1 sobre raíz de 3. Y 2 a la menos 1 es 1 medio. Así que esta cuenta la puedo hacer, esta cuenta la puedo hacer. Y me queda 2 al cuadrado, 4. 4 elevado a la x, 3 a la x. Acá lo que hice fue juntar el 4 a la x y el 3 a la x, lo junté con el número y elevado a la x. Esto lo puedo realizar porque la potencia distributiva con respecto a la división. En el segundo miembro hice las cuentas porque eran todos números. Después de hacer esa cuenta, resolví también esta cuenta, esta división y obtuve esta cuentita. Acá lo que hice fue racionalizar para que no me quede la raíz en el denominador. Y me quedó este resultado. Este resultado. Acá hay que bajar la x porque yo quiero saber cuánto vale x. Es decir que para bajar la x tengo que, como está en el exponente, tengo que aplicar logaritmo a ambos lados. Y aplique el logaritmo a ambos lados, pero logaritmo decimal porque está en la calculadora eso, ¿sí? Es decir que el logaritmo de una potencia, él es el exponente por logaritmo de la base. O sea, este pasa multiplicando como está ahí. Y el logaritmo de este número. Esto que está acá multiplicando a la x lo paso dividiendo. Y luego resuelvo esta cuantita y obtengo este resultado. Y ahí se terminó el problema. Esto es el último ejercicio. Había dicho que este último ejercicio de este video. Como siempre les digo, ojalá haya sido útil para ustedes. Ese es mi fin. Y desearle el éxito que siempre se merecen y nos vemos en el próximo video.